Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta tarde me da muchísimo gusto saludar para conducir conmigo hoy Historia Viva a nuestra colaboradora, la historiadora Cecilia Vargas. Ella es investigadora también del INER, que nos ha acompañado en varias emisiones ya, así que bueno, hoy nos acompaña para conversar sobre dos mujeres transformadoras de México, quienes comparten el 21 de agosto como un día en común de su fallecimiento, aunque con la diferencia de 106 años. ¿Cómo te encuentras hoy, Cecilia? Bienvenida. ¿Qué tal, Ivette? Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por este espacio a ti y a todo el auditorio. Gracias, Ceci, y también me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente a la historiadora, también parte del equipo del INER, a Noemí Juárez, que nos acompaña hoy justo para recordar la vida y obra de estas dos mujeres tan importantes en nuestra historia. Se trata de Leona Vicario, también llamada como heroína de la patria. ¿Cómo estás, Noemí? Muy bien, Ivette, mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte y también a mi compañera Cecilia y a toda la audiencia. Gracias, Ceci, Noemí. Pues, ¿qué les parece si antes de iniciar las invito a ustedes y también invito a todo nuestro auditorio a escuchar la siguiente cápsula y ver también esta cápsula que preparamos para conocer un poco más acerca de la vida profesional de nuestras invitadas de hoy, Noemí y Ceci. Continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. Angélica Noemí Juárez Pérez es profesora de Historia por la Escuela Normal Superior de México, maestra en Desarrollo Educativo y candidata a doctora en Educación y Diversidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es investigadora del INERM. Cecilia Vargas Ramírez es historiadora de la UNAM, se ha especializado en la historia social, política y cultural de México durante el último tercio del siglo XIX y específicamente en el estudio de la prensa y de las asociaciones como ámbitos fundamentales de la esfera pública decimonónica y como espacios de poder, sociabilidad, representación y acción política. Ha participado en diversos proyectos de investigación histórica y actualmente colabora con el INERM. Después de escuchar la semblanza de Noemí y Ceci, estas jóvenes historiadoras que ya son parte de Historia Viva, que nos acompañan bastante seguido y de una forma diferente y mucho más amena nos comparten más sobre la historia de nuestro país, bueno, pues les recuerdo que pueden ustedes seguir, conocerlas, no solo escucharlas, sino también conocer a Ceci y Noemí a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro programa a través de Facebook y Twitter, tanto de Radio Educación como del INER. También, por supuesto, les mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través del 1060 de AM, a través del 96.5 de FM y también a quienes nos escuchan en algún punto de México, en alguna de las estaciones que comparten nuestra señal. Bueno, Ceci, pues ahora sí, introdúcenos a esta narrativa de este par de heroínas, que bueno, una de ellas participó en la Guerra de Independencia y otra protagonista del inicio de la Revolución Mexicana. Cuéntanos quiénes son y por qué hoy es importante y platicaremos de ellas. Adelante, Ceci. Gracias, Ivette. Pues sí, claro que sí. En principio, estas dos mujeres lo que tienen en común, pues es su fecha de defunción, ¿no? Ambas murieron un 21 de agosto, como ya nos decías, Ivette, con 106, más de 100 años de diferencia. Y bueno, pues realmente
hablaremos de ello, ¿no? Hay más cosas en común que podríamos mencionar sobre la vida de estas notables mujeres. A las dos les toca vivir un momento verdaderamente definitorio, pues para la historia de nuestro país, y visto en la escala local, en la escala de lo inmediato de sus vidas, pues les toca un momento absolutamente convulso, en donde el mundo se da la vuelta 180 grados, está completamente vuelto patas arriba, es un contexto violento, un contexto de cambio social muy intenso, y ambas mujeres van a encontrar la manera de afirmar su presencia y su agencia en el acontecer, y pues traerlas a colación es un poco un pretexto, una excusa, no solo para hablar de ellas y de su realidad y de sus vidas y de su aporte a la historia de México, sino para hablar de la realidad que vivían otras mujeres y otras personas que compartían su condición y que compartían sus horizontes en esas épocas, ¿no? Entonces, un poco a través de Carmen Cerdán y a través de Leona Vicario buscamos recordar las épocas de la Revolución y de la Independencia como estos momentos clave, cruciales en la historia de nuestro país y también cruciales particularmente en la historia de las mujeres, ¿no? A través de sus vidas, a través de sus biografías, podemos ver los retos pues que las mujeres enfrentaban, los peligros a los que tuvieron que hacer frente, pero también mucho de las oportunidades y de los pues campos de acción que ellas lograron abrirse, ¿no? Ciertamente también habría que reconocer que tanto en el caso de Carmen como en el de Leona, pues nos encontramos con historias extraordinarias, ¿no? Que no por ser poco comunes, dejan de ser representativas, digamos, ¿no? De una época, de un fenómeno y de un momento, ¿no? Entonces, pues por eso vamos a hablar de ellas el día de hoy. Gracias, Ceci. Noemí, en el 2020 hubo un papel muy importante que se le dedicó a Leona Vicario, se le dedicó justamente ese año. Y bueno, eres una de las autoras, eres autora de una biografía para niños y niñas dedicada a ella. ¿Por dónde tú comenzarías platicándonos, pues poder revisitarla, ¿no? Esta historia de Leona Vicario en este reencuentro de dos heroínas? Claro, Ivette. Pues sí, 2020 fue un año dedicado a Leona Vicario, justo este 2020 cuando inicia la pandemia, y pues muchas de las actividades que se estaban desarrollando para recuperar la figura de Leona pues tienen que verse truncadas también por esta emergencia sanitaria, pero aún así creo que fue un año en el que Leona estuvo muy presente tanto en eventos conmemorativos, oficiales, en estas ceremonias que pues estamos acostumbrados, ¿no? A donde se recupera, donde está la memoria histórica de nuestro país. Y bueno, pues uno de los pretextos para también hablar de Leona Vicario pues fue justo el de también llevar a la historia, a la discusión, pues la participación de las mujeres en el proceso de independencia de manera general. Entonces, este 2020, pues tuvimos algunas develaciones de estatuas, escuelas, exposiciones, mucho acerca de este papel tan importante que desempeña Leona Vicario dentro del proceso de independencia. ¿Desde dónde empezar a revisitar su historia? Yo creo que es fundamental desde su legado, desde su importancia y justo también, como decía Cecilia, de preguntarnos ahorita por qué o para qué estar estudiando, hablando de Leona Vicario, pues a una distancia de 200 años del periodo que ella vivió y de la lucha que ella desempeñó. Creo que esta pregunta se responde con algo que ella deja a discusión pública, y eso es las razones de las mujeres para participar en los procesos históricos, ¿no? He sabido que ella fue cuestionada en su momento, ¿no? En su propio día a día, de que solamente estuvo actuando, de que solamente participa por seguir a Andrés Quintana Roo, ¿no? Que fueron motivos de romance, que fue esta parte romántica lo que la impulsó a ella a actuar. Y ella desde ese momento se defiende y dice que eso es completamente erróneo, ¿no? Primero cuestiona de por qué en todas las naciones del mundo el papel de las mujeres ha sido valorado por sus contemporáneos y en México, bueno, en el naciente México se tornaba algo de burla o como algo ridículo que tuvieran sentimientos patrióticos. Y empieza a cuestionar esa parte, ¿no? De que no solamente las mujeres están actuando por amor y no solamente están ahí por estos sentimientos pasionales, que sino también ellas tienen conciencia, voluntad,
y que sus acciones, ella misma lo dice, siempre fueron muy libres. Creo que de ahí la importancia de Leona Vicario, además del hecho de su participación como correo, como informante, dando sus bienes, creo que su importancia radica en eso, en decir, en la discusión pública, porque fue un conflicto que se dio a través de periódicos y cartas públicas, de decir, a ver, momento, las mujeres no solamente se dejan llevar por este lado pasional, también actúan por decisión y también actuamos por decisión. Creo que ese es un punto fundamental en el caso de Leona, y que años más adelante también va a compartir algo así Carmen Cerdán, ¿no? Yo creo que si alguien le pregunta ¿quién es Carmen? Inmediatamente es la hermana de Aquiles Cerdán, ¿no? ¿Quién es Natalia Cerdán? Que es la otra de las hermanas, pues también difícilmente te dice cuál es la acción propia de Carmen y de Natalia. Siempre las han ligado mucho a Aquiles Cerdán, como a Leona, siempre estuvo muy ligada a quien fuera su esposo Andrés Quintana Roo, y creo que ellas dos comparten esta problemática, y es un muy buen momento también para devolverles la agencia, como decía Cecilia, también ver que si bien la familia se involucra, ¿no? Tanto el matrimonio Vicario Quintana Roo o Quintana Roo Vicario y la familia Cerdán, pues cada una de ellas tuvo sus motivaciones propias. Ceci, con esto que nos cuenta Noemí, ¿por dónde empezarías tú la biografía de Carmen Cerdán? Ella, pues, heroína del siglo XX, ¿no? 100 años después. ¿Cuál fue el ambiente que rodeó? ¿Cómo fue este acercamiento que tuvo en la Revolución Maderista en 1910? Bueno, pues aquel ambiente, el ambiente que vio a Carmen participar y tomar un papel dentro de la Revolución Mexicana, pues como podemos imaginar, era un ambiente radical, era un ambiente convulso, era un ambiente difícil, era un ambiente absolutamente trastocado por el descontento social, un descontento social que era absolutamente palpable, sobre todo en un lugar como Puebla, ¿no? Recordemos la cercanía de Puebla con Veracruz y con las huelgas de Río Blanco. Puebla misma, una ciudad industrial, pues en un proceso de expansión, ¿no? Puebla estaba lleno de fábricas textiles, fábricas de cigarros, por ejemplo, donde, por cierto, había muchas mujeres empleadas. En fin, es un ambiente en donde el mundo laboral, por ejemplo, es un mundo muy organizado, es un mundo muy atravesado pues por las situaciones que hacen que a nivel nacional estén haciendo crisis, ¿no? La falta de derechos laborales, la explotación, la falta de opciones, la falta de libertades políticas. Y en particular la familia de Carmen, como es muy conocido, era una familia liberal de prosapia, ¿no? Carmen era nieta de un reconocido gobernador de Puebla, se me acaba de ir su nombre, de Miguel Castro Lalatriste, perdón, quien había sido además reconocido por Benito Juárez mismo en los tiempos de la intervención francesa, ¿no? Y que fue fusilado en esa época. Y también Carmen había sido hija de otro gran liberal, ¿no? Es decir, en la casa familiar de Carmen, que por cierto era además la mayor de sus hermanos, esto que decía Noemí, ¿no? Que es tan cierto. A los Cerdán, cuando se habla de los Cerdán, se piensa automáticamente en Aquiles, ¿no? Cuando la hermana mayor, digamos, como la gran autoridad moral de los hermanos, era Carmen. Y en su casa, desde que Carmen era chiquita, pues es una casa en donde hay libros, es una casa en donde llegan los intelectuales de Puebla a discutir, claro, los intelectuales liberales, ¿no? Es decir, Carmen, sus hermanos, su familia, es parte de estos círculos de intelectuales y de liberales y de activistas poblanos, ¿no? Que están muy politizados, que son muy cultos, que a través de sus lecturas y a través de su vida social, pues forman digamos, como caldo de cultivo, ¿no? De ideas que empiezan a ser progresivamente más críticas con Porfirio Díaz, si bien sabemos pues que Díaz no nace dictador, ¿no? Eso lo sabemos, sino que él va forjando un poder y él va forjando una manera de gobernar que va tornándose progresivamente más autoritaria y más pues más opresiva, más represiva, pero su vínculo con Puebla pues era también bastante fuerte, ¿no? Y Carmen Cerdán es parte de estos círculos, parte de esta intelectualidad liberal que discute y que lee, ¿no? También hay que decir, Carmen es una ávida lectora
desde que es chica, ¿no? Ella y su hermana Natalia van a una escuela religiosa en ese tiempo, como era usual, pero pues ellas aprenden a leer, ellas leen los libros de la biblioteca familiar, leen además también los periódicos radicales que empiezan a radicalizar a los grupos politizados, ¿no? Regeneración, El Hijo del Aguizote, Vesper, y esos van a ser, lecturas, momentos que van a ir forjando el pensamiento político de Carmen y que la van a ir vinculando con todos estos círculos de activismo antirreeleccionista, pues que van a empezar a explotar conforme se acerque 1910, ¿no? Como sabemos, pues es precisamente en la casa de Loserdán que la revolución empieza antes que la revolución misma se reconozca que empieza, ¿no? Este ataque emblemático a la casa de Loserdán ocurre el 18 de noviembre, 2 días antes del estallido oficial de la revolución, ¿no? Y es por esto, porque era una familia, eran un sector pues absolutamente embebidos en este ambiente muy politizado, muy radicalizado, muy descontento y también muy elocuente, ¿no? Carmen es parte de un grupo que tiene el vocabulario para denunciar las injusticias y para plantear un futuro posible distinto de ese régimen. En el caso de Noemí, en el caso de Leona Vicario, fue una mujer también con privilegios, y uno de estos privilegios, como también lo fue, nos comentaba Ceci, pues es el de estudiar y educarse. ¿Cómo transcurrió esta etapa, Noemí, de la vida de Leona Vicario, y cómo fue esa formación que hizo simpatizante de las ideas liberales de la independencia? Claro, pensemos ahorita, por ejemplo, en la Nueva España, ¿no? Que el 80% era una Nueva España rural, no era solamente muy poco, este 20% se vivía en las ciudades, pero la mayor parte era una población rural, la mayor eran villas y pueblos, y tan solamente ese 20% que vivían en las ciudades novohispanas, pues todavía de ahí reducir más la cantidad de las personas que sabían leer y escribir para ese momento. Y bueno, también por costumbres de la época, pues en su mayoría eran varones. Las mujeres solamente podían asistir en lo que en ese momento se llamaba la escuela de la amiga, que era una señora en mayor parte de edad adulta, donde lo que se enseñaban eran las letras, pero a través del catecismo. ¿Qué va a pasar con Leona? Como tú bien dices, es una mujer privilegiada, nace en la capital novohispana, pero además es hija única. Creo que también aquí hay Su padre es un minero, es una persona sumamente rica, es comerciante, que contrae primeras nupcias, primero en Zacatecas, y de aquí son 2 medias hermanas de Leona. Y de las señoritas ricas de ese momento, una de ellas ingresa a un convento en Valladolid, se va hacia España, y la otra se casa con un marqués, ¿no? Más o menos esto nos puede hablar de cuál era el destino de estas señoritas de la clase alta novohispana, pero enviuda y se casa ya en Ciudad de México con Camila Fernández de San Salvador, originaria de Toluca, y quien es la madre de Leona. Con ella solamente tiene a Leona, entonces aquí es hija única. Cuando los padres mueren, pues toda la herencia se la dejan a Leona, porque ya las medias hermanas, pues cada una tenía su dote, ya habían ingresado al convento y se habían casado. Entonces este es como el punto importante, ¿no? Es una hija única de un heredero, de un minero, ¿no? Muy prominente, y además también la familia de su madre, de Camila, pues era una familia que tenía muy buenas relaciones en Ciudad de México, sobre todo intelectuales. El padrino, el tío materno, Agustín Pomposo de San Salvador, también él fue rector de la universidad, ¿no? Eso nos habla, pues, de esta capital cultural, ¿no? Con el que va a crecer Leona. Cuando ella queda huérfana, tiene aproximadamente 18 años, pero pues se convierte en la única heredera de la familia, y además, pues, él queda al cargo del cuidado de Agustín Pomposo, que era el tío materno y además el padrino. Entonces, pues nos habla aquí, pues, de una biblioteca sumamente importante, de que pues puede acceder no solamente a la lectura castellana, sino también a lectura en lengua francesa, que eso la lleva a la literatura, a los grandes textos de la literatura universal, y empieza aquí a gestarse, pues,
con la lectura sobre todo de estos textos franceses, pues cuestiones pues más de los ideales del momento. Entonces se empieza también a formar en la pintura, obviamente sin dejar de lado también las cuestiones de cómo se forma una señorita en las buenas costumbres y en los buenos modales de la época. Pero bueno, creo que esta ventaja social y económica pues le va a dar las herramientas, pues por ejemplo, para después hacer esta defensa que hace, ¿no? A través de las letras, donde podemos ahorita conocer su pensamiento, podemos conocer su testimonio, porque lo dejó escrito, a diferencia, pues, de la gran mayoría de las mujeres de la época, que conocemos sobre su participación en la mayoría de lo que escribieron sobre ellas, ¿no? Y en esto que escribieron sobre ellas fueron sus juicios, ¿no? En los juicios en los que las aprenden y se les condenan. En el caso de Leona, pues tenemos la ventaja de conocerla a ella de viva voz, porque es lo que ella dejó escrito. Pero aquí también algo es muy importante mencionar y que me gusta siempre recalcar, que pensemos en Leona sí en el privilegio, porque efectivamente lo tuvo, se cría en él, pero eso no la ciega, ¿no? El hecho de tener 18 años, heredar esa fortuna que yo me imagino, te imaginas 18 años y tener el futuro resuelto, de qué preocuparte si tenías completamente la herencia de un minero, pues eso nos habla entonces de una Leona que a 18 años fue muy crítica del contexto en el que vivía, muy consciente de lo que ella tenía, pero de lo que los otros no, y de lo que faltaba. Entonces, arriesgarse a perder todos esos bienes, arriesgar a perder toda esa fortuna, pues nos habla de alguien que el privilegio no la ciega, ¿no? Entonces, si ella tenía, pues también quería también algo más para las demás personas. Noemí, Ceci preparó aquí en nuestro equipo de producción unas cápsulas para conocer un poco más acerca de, que recapitula parte de la vida de estas dos mujeres transformadoras de México. Vamos a escuchar estas cápsulas dedicadas a Leona Vicario y Carmen Cerdán y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. Las mujeres a lo largo de la historia han jugado un papel transformador en las sociedades, pese a ir a contracorriente del pensamiento predominante de la civilización patriarcal, que las disminuye y en muchas ocasiones incluso no las toma en cuenta en el recuento histórico de los pasajes independentistas y revolucionarios que forjan a las naciones. La huella de las mujeres en la historia mexicana está presente en innumerables aportaciones desde diferentes ámbitos: políticos, económicos, sociales, culturales, científicos, así como del pensamiento y la crítica. Por una coincidencia en la efeméride de sus fallecimientos, el 21 de agosto, pero una en 1842 y la otra en 1948, es decir, con una diferencia de 106 años, es factible realizar un recuento de las aportaciones logradas tanto por una heroína de la independencia en el siglo XIX como por una revolucionaria del siglo XX, ya que, aunque ambas estuvieron lejanas en el tiempo, resultaron cercanas en su anhelo de libertad y justicia en favor del pueblo de México. Hablemos de Leona Vicario, insurgenta protagonista del proceso de independencia nacional entre 1810 a 1821, y de Carmen Cerdán, incitadora, iniciadora y difusora del proceso de la Revolución Mexicana en 1910. Leona Vicario, nombrada Benemérita Madre de la Patria, nació en una familia novohispana acomodada y quedó huérfana en 1807 a los 18 años. Al estallar la Guerra de Independencia, se incorporó a la causa por medio del grupo de conspiradores Los Guadalupes, quienes suministraron armas, información y hombres al ejército insurgente a lo largo de la segunda etapa del proceso libertario. Sin embargo, Leona fue descubierta por las fuerzas realistas y acusada como conspiradora, por lo cual fue enclaustrada en el Colegio de Belén cuando tenía tan solo 24 años de edad. La insurgenta logró fugarse y se incorporó a las fuerzas surianas de José María Morelos, junto con su esposo Andrés Quintana Roo, en Oaxaca. Leona sobrevivió a la persecución, fue apresada nuevamente y confinada. Al consumarse la independencia fue indultada y parte de sus bienes restituidos. Murió en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1842.
100 años después, Carmen Cerdán también se entregó a la lucha libertaria, en esta ocasión por la segunda transformación social de México para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Los hermanos Cerdán se incorporaron al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero y a su llamado a estallar la revolución, pero fueron descubiertos el 18 de noviembre de 1910 en Puebla y atacados por el ejército porfirista en la casa de su hermano Aquiles. Después del asalto armado del 18 de noviembre, las mujeres Cerdán, María del Carmen, la madre, Carmen, la hermana, y Filomena, esposa de Aquiles, fueron arrestadas y sometidas por 5 meses a juicio penal en su contra, 20 días en la penitenciaría y el resto del tiempo en el Hospital San Pedro, en calidad de detenidas. El 7 de mayo de 1911 salieron libres y regresaron a su casa entre los vítores y aclamaciones de sus simpatizantes. Carmen se mantuvo en Puebla hasta el asesinato de Madero en febrero de 1913. Después se mudó a Tacubaya, en la Ciudad de México. Cada año, hasta el anterior a su muerte, el 21 de agosto de 1948, Carmen asistió a Puebla el 18 de noviembre para encabezar la ceremonia conmemorativa del levantamiento armado en esa ciudad. Seguimos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. Bueno, en esta ocasión estamos platicando acerca de 2 mujeres importantes, transformadoras de México, como ustedes ya lo escucharon en la cápsula hace unos momentos. Estamos platicando acerca de Leona Vicario y Carmen Cerdán. Bueno, Ceci, para continuar un poco con entender esta vida en la cual, en este contexto en el cual vivió Carmen Cerdán y desde pequeña, como ya nos mencionabas, cómo influyó este entorno familiar en el destino de Carmen, que fue antiporfirista, que se convirtió en antirreeleccionista y que enfrentó una represión. ¿Cómo fue? ¿Qué otros aspectos tú destacarías? Además de lo que ya nos platicabas hace unos minutos, Ceci, pero de Carmen Cerdán para que, bueno, pues ella llegara justo a esta vida revolucionaria. Pues, y bueno, y está vinculado desde luego con su entorno familiar, ¿no? Con estos círculos sociales, con estas redes de las que Carmen era parte, ¿no? Su presencia en las tertulias. A mí quizá me gustaría destacar eso, la importancia de la labor política que se hace en los grupos de estudio, en una tertulia, en una reunión, en una tardeada en la casa de un amigo, en un club, ¿no? Esos eran espacios políticos fundamentales. Ahí fue donde se formaron políticamente muchas de las bases de las clases medias que después se unieron a la revolución, ¿no? A los círculos maderistas, incluso al carrancismo. En fin, son estos círculos, estos espacios civiles, ¿no? Autónomos, en donde la gente se reúne básicamente a platicar de las noticias. Se llevan sus periódicos, se toman un café, un té, quizá algo un poquito más fuerte, comparten un poco algo de comer y platican sobre lo que pasa en el mundo. Y es en esas pláticas en donde se politiza el discurso y donde Carmen accede a un mundo social pues que le va a cambiar la vida. Importa mucho mencionar, por ejemplo, la labor de Carmen como periodista. Ella se sabe que ella firmaba bajo el seudónimo Marcos Serratos, claro, para protegerse, también porque escribir bajo seudónimos pues era de lo más común en esa época. Es decir, Carmen era una mujer que escribía, que no solo se formaba en sus ideas en este tipo de círculos y de tertulias, sino que ella se siente con la suficiente formación y con la suficiente decisión como para publicar sus ideas, ¿no? Claro, bajo un seudónimo y todo, pero publicándolas, ¿no? También otra cosa que me encantaría destacar de la trayectoria de Carmen, de su vida, de su ambiente político, y que es algo que no se reconoce tanto,
es como Carmen forma parte de una red de mujeres poblanas que son liberales, que son activistas y que son rebeldes. Es decir, Carmen no era desde luego la única. Tenemos desde luego pues a la otra hermana Cerdán, Natalia, pero ellas dos eran además parte de todo un circulito de mujeres poblanas que estaban en la lucha y que estaban dentro de estos trabajos de conspiración, de politización, y que ellas son revolucionarias, ¿no? Está el caso de las hermanas Narváez, de Rosa, de Guadalupe y de María, que por cierto, Carmen las conoce gracias a su cuñada, a la esposa de su hermano Aquiles Cerdán, Filomena del Valle. Ella es quien las presenta, ¿no? Y también Paulina Maraver, otra importantísima profesora, me parece que Paulina era poblana, tlaxcalteca, pero radicada en Puebla. Y así las hermanas Narváez, Maraver, la Cerdán, todas ellas se encuentran en estos círculos, Filomena del Valle. Es decir, no, Carmen desde luego que no es la única mujer politizada, ¿no? Y en estos clubes, en estas tertulias, en estos espacios civiles, ¿no? de organización, de discusión, se encuentran más mujeres. Y son mujeres vinculadas al magisterio, son mujeres vinculadas también quizá un poco al mundo obrero o a esta emergencia de las mujeres de la clase media en las primeras carreras, ¿no? No solo en el ámbito como de las normales, ¿no? Sino también pues de la secretaría y de estos otros oficios y profesiones y quehaceres a los que ellas podían acceder. Y el punto es que ellas juntas, todos estos grupos de mujeres, hacían labores cruciales de propaganda. Está muy bueno además comparar con el caso de Leona Vicario, ¿no? Porque si bien tanto Vicario como Carmen cumplían funciones parecidas en el sentido de que las dos eran correos, por ejemplo, mandaban mensajes, eso era mucho lo crucial de su labor, pues no es lo mismo hacerlo en una época en donde existe el ferrocarril. Pues Carmen Cerdán simplemente tomaba el ferrocarril y era un viaje, pero pues llegaba a lugares, ¿no? Tenía las comunicaciones más fácil. No es lo mismo esa época que la época de Leona Vicario, ¿no? Que hacerlo a caballo, en diligencia, transitando ese país que era absolutamente distinto al país que vivió Carmen. Es decir, son estas mujeres que hacen una labor de propaganda importantísima, ¿no? Porque, vaya, ellas son las que se encargan básicamente de la comunicación entre los círculos de revolucionarios, y pues eso no se puede minimizar, ¿no? Y bueno, en fin, resumiendo, lo que me gustaría destacar de la trayectoria de Carmen, pues es que ella no era la única, que no estaba sola. Tenía todo un grupito de amigas, de compañeras, de compañeras de lucha, que también fueron fundamentales, ¿no? En este caso que mencionaba Ceci, en cómo pues a un siglo, ¿no?, de diferencia entre la vida de Leona Vicario y Carmen Cerdán, pues hay un punto en común, que es justamente este intercambio, esta comunicación que tuvieron y el papel tan importante que tuvieron en la propaganda, ¿no?, de su lucha. Noemí, para el caso de una insurgenta como Leona Vicario, que en la clandestinidad y la prensa, pues fueron dos pivotes para su lucha, ¿cómo transcurrió esta militancia en el grupo Los Guadalupes y cómo fueron sus colaboraciones con medios de propaganda para esta causa en sus años con Leona Vicario? Y también me gustaría agregar, Noemí, así como Ceci nos platicó justo de otras mujeres que estuvieron cercanas a Carmen Cerdán en su momento, ¿quiénes fueron también esas otras mujeres con las que estuvo Leona Vicario compartiendo? Aquí hay un punto muy importante, muy interesante, porque incluso las mujeres revolucionarias retoman los nombres de las mujeres de la insurgencia. Creo que este es un punto en que las conectan. Y esto se me hace muy importante mencionarlo, porque los clubes como en el que forma parte Carmen o las hermanas Narváez o Paulina Maraver, Dolores Jiménez, muchas de estas mujeres revolucionarias van a tomar el nombre de las mujeres del proceso de independencia. Por ejemplo, va a estar el club antirreeleccionista José Ortiz, va a estar incluso uno que nombran Leona Vicario. Entonces, estas mujeres revolucionarias van a tomar el nombre de Leona como antecesora, como una de las heroínas del proceso de independencia. También lo hacen, por ejemplo, con el caso de Antonia Nava, unas mujeres antirreeleccionistas del ya entonces estado de Coahuila. Así es que eso es muy interesante, ¿no? Cómo nosotras ahorita, ¿no?, en el siglo XXI podemos recuperar el nombre de Carmen, podemos recuperar el nombre de Leona, pero en su momento, ¿no?, estas mujeres revolucionarias recuperan el de sus antecesoras de lucha, como fueron Josefa, Antonia Nava y Leona Vicario.
en qué momento también se cruzan en la profesión, ¿no? Bueno, en el actuar, como menciona Cecilia, desde las letras, desde ser informantes, desde ser correos. ¿Qué pasa con Leona? Recordemos su posición privilegiada a la que ella le sabe sacar mucho provecho. Al estar en la capital novohispana, al formar parte de uno de los círculos principales de esta sociedad, pues podía relacionarse con el sector realista, si es que asistían a reuniones, misas, festividades, y ahí escuchaba cuáles iban a ser las acciones del ejército realista. Entonces, lo primero que hacía era inmiscuirse dentro de este círculo cercano, donde obtenía información y después lo pasaba a un mensaje cifrado que ella crea, ¿no? Entonces nada más imaginémonos cómo es este código que ella inventa, ella crea para poderse comunicar con los... Mandaba a estos correos desde la capital novohispana hacia los distintos lugares donde estaban las tropas insurgentes, pero los mandaba con este código cifrado para que no pudieran identificar el mensaje. Entonces, y la audacia, ¿no? También con los seudónimos, ella muchas veces firmó como Enriqueta, pero también derivado de su amplio conocimiento de la literatura universal, ocupó seudónimos o apodos de los personajes de esta literatura, y era así como los Guadalupes podían pasar desapercibidos, ¿no? No firmaban con sus nombres, sino a través de esta sociedad secreta, pues podían intercambiar información. Los Guadalupes es un grupo, sobre todo en la Ciudad de México, que incluía comerciantes, mineros, intelectuales, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, entre ellos era una red de comunicación. La primera vez que ella se salva de ir presa o detenida es porque uno de los Guadalupe informa que uno de sus correos ha sido detenido y que la interrogación pues la delata, ¿no? Le dice que la dueña de las cartas y la dueña de estos mensajes cifrados es Leona, entonces un Guadalupe logra avisarle, lo que le da tiempo en un primer momento para poder escapar, aunque no así en un segundo momento, donde es detenida en el colegio de Belén, y ahí es interrogada, ¿no? ¿Y qué le interrogan? Pues quiénes eran los miembros de esta sociedad secreta de los Guadalupes. Para ese momento ella tenía aproximadamente 21 años, ¿no? Entonces, imagínate tú con esa juventud tener a la Junta de Buen Orden en ese momento amenazándote, intimidándote, estar detenida, ¿no? Ya separada de tu entorno que te arropa, y aún así no delató a nadie, ¿no? De ahí viene uno de los títulos que yo coloqué en uno de los trabajos que hice sobre Leona, que se llama Hasta el último suplicio, porque esas eran sus palabras en el interrogatorio, que se puede consultar muy fácil en internet. Le preguntaban quién es quién es este seudónimo, quién es doña Bárbara, quién es y ella contestaba: no voy a decir ni de este ni de aquel, así me lleven hasta el último suplicio, ¿no? Así me mates, no voy a delatar a ninguno. Y así se mantuvo hasta que logra escapar de este convento para años después volver a ser detenida. Entonces, pues aprovechaba mucho su espacio para obtener información, comunicarlo a los insurgentes a través de diferentes redes de correos, y bueno, hasta que ya no pudo ocultar su identidad, que es que se incorpora ya a los campamentos insurgentes, y llegan años en los que, como decimos ahorita, empieza a vivir a salto de mata hasta que nuevamente es detenida. Antes de terminar este programa, Noemí, vamos a retomar justamente esta última etapa de la vida de Leona Vicario. Pero antes de eso, Ceci, ya pues para ir concluyendo un poquito el programa de hoy, que se fue rapidísimo a hablar de dos mujeres que transformaron pues la historia de nuestro país, pues se fue de volada. Pero para poder retomar esta idea, Ceci, además de estos clubes de mujeres, o retomar estos nombres de heroínas, ¿cómo se entretejen las vidas de nuestras dos transformadoras de la vida en México en esta distancia de tiempo, y bueno, que hoy reunimos en este programa, pero también cercanas en sus anhelos de libertad y de una sociedad pues más justas en general para la sociedad y para la mujer también? Pues, Ivette, yo creo que una manera de entretejerlas es buscar o que hagamos un ejercicio de intentar ver qué tienen en común estas dos mujeres, ¿no? Si bien, claro, sus contextos fueron completamente distintos, ¿no? Ciertamente, entre Carmen y Leona sí hay cosas en común, ¿no? En primer lugar, pues reconocer que ambas venían de contextos familiares privilegiados. Leona mucho más que Carmen, desde luego, ¿no? Pero
lo interesante de estos entornos privilegiados es que, como ya decía Noemí en una intervención anterior, son mujeres que tienen acceso a un capital cultural decisivo, ¿no? Que les va a abrir el horizonte. Y además, también hay que decir que sus entornos familiares, además, estimulan el aprendizaje de ellas. El caso de Leona Vicario es particularmente interesante, ¿no? O sea, ella es claro que tiene una familia, que tiene un papá y una mamá que les dicen, vas, mija, lee tus libros, estudia, ¿no? Le pagan maestros particulares. Y en el caso de Carmen es muy similar. Su mamá, que además era quien más tenía, es la mamá de Carmen, quien es la descendiente directa de Miguel Cástolo Alatriste, ¿no? Es la mamá de Carmen la que tiene más la prosapia liberal. Y es la mamá de Carmen quien la llevaba a las tertulias con ella, ¿no? Entonces, tanto Carmen como Leona vienen de familias que estimulan intelectualmente a sus hijas, ¿no? Que estimulan la curiosidad que ellas tienen, que estimulan su independencia. También hay que decir que tanto Carmen como Leona demuestran una personalidad súper decidida y arrojada. Ya tenemos aquí el ejemplo la anécdota que nos acaba de contar Noemí, ¿no? Esta Leona absolutamente plantada en su convicción, ¿no? Ante no la policía, ante las autoridades coloniales. Y lo mismo Carmen, ¿no? Es famosísima esta anécdota, además muy estrujante y muy dramática, ¿no? Que es muy divertido contar, que bueno, también está atribuida, pero imaginemos que es cierta. Cuando llega la policía a hacer la redada en la casa de los Cerdán, pues ya para hacer el cateo, ¿no? Ese momento tan fatídico, se cuenta, ¿no? Como Carmen sale al balcón, pues a ver qué es lo que pasa, y en la calle se encuentra este ejército de policías intentando entrar a su casa y también a los transeúntes, y Carmen les grita, ¿no? Mexicanos, no vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida. Este momento así como, apoteósico, es decir, son mujeres convencidas de sus ideas, que se arrojan, que enfrentan a la autoridad cara a cara, cosa que no es menor, que no es poca cosa para los roles y los mandatos que pesaban sobre las mujeres en estas épocas, ¿no? También hay que decir rápidamente, pues ambas son agentes cruciales en la construcción de los lazos que van a echar hacia adelante la revolución, ¿no? Leona haciendo correo, armando estos mensajes cifrados, prestando todo su dinero, simplemente dándole sus propiedades al movimiento. Carmen también. Y bueno, quizá también decir pues que ambas viven muy directamente, son directamente impactadas por la violencia de estas revoluciones de una manera pues muy fuerte, y las dos sufren grandes pérdidas, ¿no? A Carmen, bueno, no podemos ni siquiera imaginar cómo debió sentirse ese día de la redada en su casa, ¿no? Ver a sus hermanos morir frente a ella, después que la llevaran a la cárcel con su hermana y con su cuñada, y ya en la cárcel, en la que permanece meses, Carmen, le llevan los cuerpos de sus hermanos completamente ensangrentados, hechos una ruina, ¿no? Y pues bueno, no, que se me pone la piel chinita, ¿no? Nada más de imaginarlo. En fin, son mujeres, Leona Vicario dando a luz en medio de una cueva, en fin, son mujeres muy impactadas por la violencia, ¿no? Y que eso pues debió haber sido muy duro, y también por eso destaca todavía más la entrega que ellas tienen a sus luchas y a sus ideas. Porque al final son humanas, ¿no? Entonces, imaginar todo eso que vivieron, todas esas pues injusticias y esos golpes, pero continúan siendo unas mujeres, como mencionas, sí, muy bien plantadas, y que no movieron el dedo del renglón para poder continuar con esta lucha. Hablando de esta última etapa, Noemí, de la muerte de Leona Vicario, bueno, hasta su nombramiento como benemérita y dulcísima madre de la patria, cuéntanos de esto, por favor. Claro, creo que este nombramiento ha generado demasiada polémica, porque el nombramiento, y aquí hay algo que empata también tanto a Carmen como a Leona, que las dos fueron reconocidas en su momento por sus contemporáneos y por sus contemporáneas. Por ejemplo, Leona es declarada benemérita de la patria en 1813 por el Congreso de Chilpancingo. O sea, desde muy temprano inicia la lucha, 1813, es muy, muy temprano en la lucha por la independencia, cuando Leona ya es nombrada benemérita de la patria. Se le reconoce, ¿no? Por parte
de los insurgentes. Y en el caso de Carmen, incluso uno de estos grupos, cuando ella es detenida, se la llevan a la cárcel, después estos grupos van a llevar el nombre de Carmen Cerdán, ¿no? En honor a ella, que está en la cárcel todavía en ese momento, hasta que después sale y otra vez se retoma. Entonces, ambas van a ser reconocidas por sus compañeras y compañeros de lucha. En este caso, cuando es el de Dulcísima Madre de la Patria, que se le atribuye a 1842, ¿no? Ahorita que estamos hablando de la muerte, que cumple justo ahorita 180 años, se considera que es ahí cuando se le declara benemérita, pero esto forma parte de una de las novelas que se han hecho sobre Leona Vicario, entonces ha sido atribuido como un dato histórico completo, ¿no? O sea, no se le declara cuando muere. Cuando muere, efectivamente, Antonio López de Santana, que era en ese momento el presidente, es el que encabeza el cortejo fúnebre, se hace todo una conmemoración en cuanto a las misas, el cortejo, el sepelio, el entierro, el luto, pero no hay como tal una declaración por parte del gobierno en ese momento, ¿no? Que está encabezado por López Santana, aunque él sí asiste a los funerales. Entonces, la declaratoria como benemérita de la patria se les da muy temprano, en 1813. Es en 1842 cuando una de las novelas históricas da este dato como para a partir de ahí hacer la narración de los hechos de Leona, y se ha tomado como un dato cierto, pero ha sido parte como de esta construcción de la figura de Leona Vicario, aunque sí fue declarada benemérita de la patria, te lo digo, muy temprano por el Congreso de Chilpancingo, y creo que también este reconocimiento las hermana ambas. Pues Noemí, Ceci, muchísimas gracias por este programa, por traernos estas historias de estas importantes mujeres, Leona Vicario y Carmen Cerdán, y pues el tiempo se nos fue rapidísimo, pero quiero comentarles que en la página del INERP, iner.gov.mx, pueden conocer algunos de los materiales dedicados a estos dos personajes, la biografía que es autora Noemí para niños y niñas, y conocer a más de Leona Vicario, y bueno, adentrarse a la historia que es muy interesante de estas dos mujeres, así que les dejamos la invitación para que entren a la página. Muchísimas gracias, Ceci y Noemí. Gracias a ti, Beth. Gracias, Cecilia. Gracias, Noemí, gracias, Ivette, a todo el equipo de Radio Educación, y gracias también a quienes siguen este programa. Excelente tarde. Así es, gracias a quienes siguen a este programa. Les recordamos que si no alcanzaron a escucharlo completo hoy, todos los sábados a las 9 de la mañana, a través también del 1060 de AM, 96.5 de FM, retransmitimos esta emisión, así que por si se quedaron a medias o quieren volverlo a escuchar, ahí lo pueden escuchar, y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Nos escuchamos y los esperamos el próximo miércoles en otro programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Hasta la próxima. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La Voz del Pueblo de México.